Aleluya, aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. Después que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús le dijo: sígueme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es un domingo muy especial porque la Iglesia, por institución del Papa Francisco, celebra el Domingo de la Palabra de Dios. Pero ¿qué nos dice este Domingo de la Palabra de Dios, que quiere ser a nivel universal un momento especial para la consideración, la reflexión, el aprendizaje continuo que nosotros tenemos desde la Palabra de Dios? Bueno, combinándolo con el Santo Evangelio de hoy de San Marco, nosotros vemos que es el momento donde Jesús hace el llamado a Pedro y Andrés y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, tomándolos desde su condición de pescadores para transformarlos en pescadores de hombre. Porque Él es la palabra, Él es que Él transforma como palabra que se encarna. Palabra viva y resucitada transforma al ser humano y lo renueva y lo toma de lo que es para hacerlo lo que Él quiere que sea. Hombre como la palabra encarnada que llevan por dentro esa fuerza del Espíritu que le permite actuar continuamente en el nombre del Señor Jesucristo. Es un camino que Él viene a descubrirnos. Fíjense que los pasos tienen unas claves, ¿verdad? Primero va a Galilea predicando el Evangelio de Dios, luego que habían arrestado a Juan el Bautista. Y eso Jesús lo toma como el punto definitivo de la culminación de la misión de Juan, que era el mensajero, el anunciador, el heraldo que venía a decir: aquí ha llegado ya el reino, aquí ya va a empezar el camino del Señor, allanad vuestros corazones esos caminos de conversión. Bien, el que lo reconoció como el Cordero de Dios, y por eso significaba que él había llegado al culmen, porque el martirio de Juan representa la plenitud de su acción profética preparatoria para la llegada del Mesías. Y por eso entonces es allí donde Jesús arranca, vamos a decir así, para empezar su trabajo de evangelización según el Evangelio de San Marco. Y caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea. Y eso significa Galilea de los gentiles. ¿Se acuerdan la famosa profecía de Isaías? Galilea de los gentiles, de donde vendrá una luz. Y allí es donde él realiza el llamado. Un llamado que a partir de la predicación del Evangelio, un llamado que donde la palabra es la misma que anuncia, convoca y regala la vocación. Es también el camino del lago, el camino del hombre que va entre la tierra y el agua y el cielo, transformando su naturaleza humana dentro de lo que es la fuerza del Evangelio. Y ellos son llamados inmediatamente y Jesús le dice: sígueme porque lo haré pescadores de hombre, para transformar su vida. Y ellos dejaron todo y lo siguieron, se volvieron locos. Y después con Santiago y Juan pasa exactamente lo mismo. Y peor, porque dejaron al pobre viejo, porque dice, dejaron en la barca a su padre con los trabajadores y se fueron con Jesús. Pero eso implica algo también, que había también un consenso de parte de la familia, porque evidentemente para que regalar dos hijos así no es fácil, para que se aventuren en un camino desconocido,
un camino que solo giraba a partir de la persona de Jesús de Nazaret, que apenas empezaba a darse a conocer. Y por lo tanto era un misterio de una vocación y de un llamado de la palabra misma que convoca y que nos va llevando de una orilla a la otra orilla, así como Jesús hacía, predicando, sanando, liberando, evangelizando. Entonces vemos que el Señor tiene una forma muy peculiar de trabajar con sus discípulos y con la gente, desde su naturaleza humana y divina como palabra del Padre, como palabra hecha carne, como palabra que se va realizando en la misma manera que se va dando el diálogo, el discurso, la predicación, la evangelización, los signos, las sanaciones, las curaciones, los milagros y todo lo que Jesús iba realizando en el tiempo que fue su misión a la gente, ese caminar con la gente. El Papa Francisco, que ha querido instituir este domingo tan especial, Domingo de la Palabra de Dios, lo hace en relación a la Semana de la Unidad de los cristianos. Un llamado para que poderosamente la palabra de Dios sea un factor de unidad entre nosotros los cristianos. Y hace una carta el año antepasado, la apostólica Aperuit Illis, y ellos se abrieron los sentidos interiores y no solo los sentidos exteriores para ir más allá de un oír, sino ir hacia una escucha. ¿Y qué es lo que recomienda el Papa para celebrar este día? Entronización de la Biblia, del texto, ¿verdad? Dentro de la casa, dentro de la comunidad. Institución del ministerio del lectorado, es decir, que se fomente el lector, la presencia del lector en la comunidad de vida de fe. La homilía, que tiene que tener una actitud muy especial para proclamar y adaptar la homilía, siempre poniendo en evidencia este llamado profundo que es Cristo mismo, la palabra viva que nos está convocando a la unidad. Después la entrega de la Biblia y después cualquier otro tipo de actividad que pueda ayudar. Acaba de salir también una catequesis para este domingo muy especial que nos puede ayudar a comprender cómo vivir en casa, en familia, en comunidad, con los jóvenes en especial, para que sean nautas de la palabra, es decir, navegantes en lo online de la palabra, dejándonos seducir por la palabra, dejándonos tocar por la palabra, porque es lo más difícil muchas veces, dejarse tocar por la palabra. Y cuando nosotros queremos agarrar la palabra, el Señor nos dice, como le dijo a la Magdalena, no me toque, no le mi tangere, no me toque, porque todavía no he subido al Padre, que es vuestro Padre. Y por eso Él necesita la gloria plena de la resurrección con el envío del Espíritu que a nosotros nos ayuda a descubrir la fuerza de la palabra viva. Queridos hermanos, que esta semana de la unidad de los cristianos sea para nosotros un propósito fundamental de nuestro ejercicio de la caridad, de la esperanza y de la fe. No hacemos nada estando divididos. Pero esta unión no puede ser cualquier tipo de unión. No es un compadrismo, no es una amistad nada más y sencilla y social para llevárnosla bien con el vecino que es evangélico, sino tiene que ser algo más profundo, algo desde adentro. Somos hermanos, somos un solo cuerpo en Cristo. Nos alimentamos y vivimos por la fuerza de la misma palabra y nos beneficiamos el uno con el otro del camino de la fe. Eso no implica que es un igualitarismo, porque cada uno tiene su forma de ejercer el camino de la fe y obviamente hay todavía un camino a recorrer para poder superar las diferencias a veces de tipo doctrinal, interpretativo y de carácter eclesiológico, de organización eclesial, cuando no se reconoce el Santo Padre como el sucesor de Pedro. Y allí donde nosotros tenemos que ir comprendiendo que el Espíritu Santo, que es espíritu de unidad y de comunión, va llevando este trabajo de la palabra para que todos podamos alcanzar la verdadera comunión en Cristo, con Cristo y por Cristo. Estamos llamados a construir el reino de Dios. Estamos llamados a ser pescadores de hombres. Estamos llamados a ser verdaderos obreros del reino para construir este camino de unidad. Cristo fundó una sola iglesia, permanece una sola iglesia,
que la iglesia de Cristo subsiste, como dice la doctrina, y se mantiene viva, y al mismo tiempo, cuando Él vuelva, va a encontrar una sola iglesia, porque no puede volver si la iglesia que Él fundó esté dividida, pero no puede estar dividida. Y por eso nosotros sabemos que el Señor a nosotros nos llama poderosamente a comprender el misterio de la acción del Espíritu que va de mano con la acción de Cristo Salvador y Redentor y que nos invita al camino de la unión y de la comunión. Cristo vendrá cuando seremos solos uno en Él. Amén.